visto la hipotálamo hipófisis, ¿no es cierto? Yo le había dicho que el hipotálamo produce en los núcleos, que son los núcleos, son grupos de neuronas. Es un caso muy particular porque el hipotálamo, digamos, son neuronas, son células nerviosas las que producen las hormonas. Entonces, dentro de esas hormonas que produce el hipotálamo está la oxitocina y la antidiurética. Son las que nos faltaban ver. Entonces, la neurohipófisis, yo les había dicho que era la que no produce sus hormonas, sino que las almacena. ¿Sí? Esos axones que vienen del hipotálamo transportan las hormonas y las depositan en la neurohipófisis. O sea, la neurohipófisis es un lugar de depósito. Cuando se requiere que se liberen a la sangre esas hormonas, se liberarán, pero de la neurohipófisis, no del hipotálamo. Y se liberan a la sangre, por supuesto. Entonces, una de esas hormonas que produce el hipotálamo y que se depositan en la neurohipófisis es la oxitocina. La oxitocina tiene su participación durante estimula el músculo liso, principalmente el músculo liso del miometrio. ¿Qué es el miometrio? ¿De dónde es el músculo miometrio? Complicado para mí. El miometrio es el músculo de... No. ¿Cuáles son las capas del útero? ¿Es el útero? Ajá, ¿y cuáles son las capas del útero? Endometrio, miometrio. Exactamente. ¿Ve que sí se? Entonces el miometrio el útero es un órgano muscular, ¿sí? Es un órgano muscular, entonces el miometrio es toda la parte muscular del útero, es un músculo liso, ¿sí? O sea que es un músculo que nosotros no podemos controlar a voluntad. Entonces la oxitocina actúa sobre ese músculo liso para contraerlo durante el parto, que es cuando necesitamos que se contraiga el músculo del útero. O sea, en el parto o durante el embarazo, ese útero se va expandiendo, ese miometrio se va expandiendo para dar lugar al crecimiento del feto. Cuando ya llega el tiempo cumplido y hay que expulsar al bebé, empiezan las contracciones debido a la oxitocina. Entonces la oxitocina lo que hace es contraer, ¿sí?, ese músculo, y lo hace en forma de ciclo, o sea que se libera oxitocina, se contrae el músculo, se vuelve a liberar más oxitocina, se vuelve a contraer y cada vez las contracciones son más fuertes. Es lo que se conoce como, me olvidé, contracciones justamente, ¿sí?, durante el parto. Entonces, la oxitocina tiene su participación durante el parto, para la contracción del músculo liso, para la función del bebé, ¿sí?, por el canal del parto. Entonces, cada vez que, con cada liberación de oxitocina se produce una contracción, ¿sí?, hasta que se dilata el canal de parto y ya se puede expulsar el bebé. Y ya las contracciones y la oxitocina cae en su nivel, digamos, porque es solamente en ese momento donde actúa la oxitocina. También actúa en la glándula mamaria para la eyección de leche. La producción de leche está a cargo de quién? Sí, pero sí, la glándula mamaria la produce, pero ¿quién o no? La prolactina. Entonces la prolactina se ocupa de la producción de leche. Y la eyección de leche está a cargo de la oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina actúa sobre las células musculares de los conductos.
entonces puede ser expulsada la leche. Pero por supuesto, su mayor participación es en el parto. También actúa en el hombre para la eyaculación, pero son participaciones más, su principal función es en el parto. ¿Qué pasa cuando se hizo ley ahora, por ejemplo, la ley del aborto, se da un fármaco que es el misoprostol. Ese fármaco es oxitocina. Lo que hace el misoprostol es producir la contracción del músculo y la expulsión del material, digamos, que esté en el útero, ¿me entienden? Entonces, el misoprostol es oxitocina, solo que es farmacológico. Entonces, las pastillas de misoprostol son oxitocina que producen contracciones del miometrio, o sea, del músculo liso del útero, para la expulsión del material que haya en el útero. Lo que tiene que quedar muy claro es que la neurohipófisis solo es un lugar de almacenamiento de oxitocina y de antidiurética. Cuando se va a inducir el parto, ¿sí? Cuando ya está el tiempo y no se induce naturalmente el parto, se puede poner por el suero también oxitocina, que es el misoprostol, y entonces se induce el parto. Entonces estamos, ¿no? La antidiurética es la otra hormona que produce el hipotálamo y se almacena en el hipótálamo. Bueno, la antidiurética tiene su función en el riñón, que no tiene nada que ver. Pasamos a otro órgano. Y la unidad funcional del riñón, ¿cuál es? La nefrona. Entonces la antidiurética actúa sobre la nefrona para, su nombre lo dice, antidiurética, antidiuresis. O sea que lo que hace es evitar que perdamos grandes cantidades de agua por orina. O sea, actúa sobre la nefrona para que la nefrona absorba toda la cantidad de agua posible. ¿Sí? Para eso nosotros el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿sí? La sangre es un tejido líquido formado por agua. Nuestro cuerpo no puede funcionar sin agua. Entonces el agua se debe conservar, o sea, siempre el riñón está para conservar el agua y conservar otras cosas más. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El calcio, las proteínas, todo eso no se debe perder. Y el agua tampoco. Entonces lo que hace la nefrona es concentrar la orina. ¿Y cómo concentra la orina? Resolviendo o absorbiendo agua. El agua entra al cuerpo, ¿sí? El agua entra al cuerpo y la orina se concentra. Es un concepto opuesto, digamos, ¿sí? Mientras menos agua tiene la orina, es más concentrada. Porque todo el agua se absorbió por la nefrona. Entonces la antidiurética lo que hace es conservar los niveles de agua del cuerpo. O sea, conservar la osmolaridad sería de los líquidos intersticiales, de la sangre, de todos los tejidos del cuerpo. ¿Cómo conserva la osmolaridad? Bueno, haciendo que se absorba gran cantidad de agua. Otra función de la antidiurética es un vasoconstrictor. O sea, también cuando hay una hemorragia, un corte, una pérdida de sangre, lo que hace es contraer el vaso sanguíneo para evitar la pérdida de líquido justamente. ¿Sí? Cuando hay un corte de sangre, un corte de un tejido, ¿sí? Para evitar la pérdida de sangre, el vaso, la primera reacción, ¿sí? Para evitar la pérdida de sangre es la vasoconstricción. Y a ese nivel actúa la
antidiurética o vasopresina, por eso se llama vasopresina. Cualquiera de los dos nombres. Cualquiera es un nombre de lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros, y ustedes van a decir muy bien esto, qué pasa cuando nosotros tomamos cerveza, fernet? Nos hinchamos. Chao, Le saca. resaca, bien, pero durante el evento social, Orinamos mucho. Muchos gases. digamos que claro, el alcohol, tanto como el mate y el café, inhiben la liberación de antidiurética de sangre. Entonces, si yo no tengo hormona antidiurética, entonces voy a orinar muchas veces. Pierdo agua. Y entonces al otro día, ¿qué pasa? Nos deshidratamos. Claro, y al otro día, ¿qué tenemos? Resaca. Sí, dolor de cabeza, vómito, náusea, ¿qué más? Dolor estomacal. ¿Sed? ¿No tiene Hígado, sed? ¿tiene? Sí, también. Hígado a la piscina. Yo no Pero no tenemos sed, el otro día tenemos que reponer toda la cantidad de líquido que se ha perdido, no toman agua, el paso del doctor, limonada. Agua tonera. Entonces el alcohol, como dice ahí, el café y el mate, todo lo que tenga mateína, cafeína, hacen que no se liberen, inhiben, digamos, la liberación de antidiuréticos. Y entonces, como no hay antidiurética, no se absorbe agua, entonces el agua se pierde. Vamos al baño, y al otro día tenemos sed. ¿Estamos? Bien. Otro tema. Sistema reproductor. Sí. Me olvidé de poner esta gráfica el sistema reproductor femenino y masculino. Su función es la fecundación principalmente. Y está formado por órganos, pero también las hormonas interfieren en el desarrollo del sistema reproductor. Si no hay hormonas, no se desarrolla el sistema reproductor. Entonces, para que se desarrollen todos los órganos del sistema reproductor, tanto femenino como masculino, necesitamos de las hormonas sexuales, de las hormonas tiroideas, de la hormona de crecimiento, y ahí hay una conjunción de hormonas que necesitamos para la maduración del sistema reproductor. ¿Y cuándo se produce esa maduración? ¿Cómo, profe, cuándo se produce la maduración? Del sistema reproductor femenino y masculino. ¿La pubertad? Claro, en la adolescencia. ¿Sí? Entonces, en la mujer, por ejemplo, cuando las niñas cuando nacen, ya tienen formados sus ovarios, su trompa de falopio, el útero y la vagina, ¿cierto? El hombre tiene los testículos, los conductos deferentes, el pene, todo lo que es el sistema reproductor. Y en los ovarios de las niñas, ¿sí? Permanecen, ya nacen con los ovocitos. Los ovocitos son los futuros óvulos. Y de eso se nacen con millones y millones de óvulos. Pero solo uno llega a la maduración durante cada ciclo. Entonces, esos óvulos están dormidos, o sea, que están en un estado de latencia. Están vivos, pero no están maduros. Cuando se llega a la adolescencia, tenemos actuando la hormona del crecimiento junto con las tiroides, más la hormona liberadora de las gonadotrofinas producidas por el hipotálamo. Todas esas, sumado, digamos, uno llega a un estado mental en la adolescencia donde ya uno va madurando, ¿sí? Entonces, sumado al estado mental del sistema nervioso, más las hormonas,
se comienza a producir la maduración de esos ovocitos que estaban dormidos. Y por ciclo van siempre madurando varios. Pero antes de eso, entonces las niñas ya nacen con todo su sistema formado y con sus ovocitos. Durante la adolescencia recién comienza el ciclo ovárico, digamos, y recién comienzan a madurar sus órganos femeninos, y eso se produce por las hormonas. ¿Cuáles son las hormonas que actúan en esa maduración? La hormona liberadora de gonadotrofina producida por el hipotálamo, la LH y la FSH, que ¿quién la producía? De la clase pasada. Folículo FSH, folículo estimulante, y LH es luteinizante. Son hormonas sexuales femeninas producidas por la adenohipófisis, o sea, la porción anterior de la hipófisis. ¿Sí? No se olviden que la adenohipófisis producía la prolactina, producía la hormona de crecimiento, producía la TSH, produce la LH, la FSH, ¿sí? Todas esas. Entonces ya vimos la TSH, ya vimos la hormona de crecimiento, ya vimos prolactina, ya vimos las dos de la adenohipófisis, y ahora estamos viendo las que nos faltan, que son LH y FSH. La LH y la FSH actúan tanto en el hombre como en la mujer. Son hormonas sexuales. Entonces, volvamos arriba al hipotálamo. El hipotálamo produce la GnRH, que es hormona liberadora de gonadotrofina. La gonadotrofina son la LH y la FSH. O sea, estamos en el eje hipotálamo hipófisis. Hipotálamo, GnRH, hipófisis, produce LH y FSH. Y esa FSH y LH van a actuar si es mujer en el ovario y si es hombre en el testículo. Entonces hoy vamos a ver la parte de la mujer que es más larga, y vamos a continuar la clase pasada. Entonces tienen que quedarle claro ese eje. GnRH, FSH y LH y ovario. ¿Cómo responde el ovario? Produciendo estrógeno y progesterona. Y la mujer es un ciclo que se produce de 28 días. En el hombre no hay ciclo. El hombre todo es muy lineal, en la mujer tenemos un ciclo de 28 días. Y para ese ciclo lo regulan las hormonas, la LH, la FSH, el estrógeno y la progesterona. Esas cuatro hormonas regulan ese ciclo. Y la finalidad de ese ciclo es producir la ovulación y la fecundación. Profe, el estrógeno es lo mismo que el estradio. Sí. El estradiol es la forma farmacológica, es la forma química que viene en el anticonceptivo. El estrógeno y la progesterona son hormonas derivadas del colesterol, o sea, se sintetizan a partir del colesterol. En la primera clase hemos visto que hay una clasificación química de hormonas. Estas son derivadas del colesterol. El estrógeno Y la progesterona, y la testosterona también. Entonces, todo el sistema reproductor femenino se compone de un ciclo de 28 días. ¿Cuáles son los... ¿Cómo se compone el sistema reproductor femenino? ¿Cuántos son los ovarios? Dos. Trompas. Dos. Útero. Uno. Bien. A veces se equivocan. Entonces son dos ovarios, dos trompas de falopio, un útero y la vagina. Los ovarios son los órganos que producen la maduración del óvulo y se produce los estrógenos y la progesterona. O sea que los ovarios tienen una doble función: producir la célula reproductora y producir las hormonas estrógeno y progesterona. O sea que si yo le pregunto dónde se produce el estrógeno y la progesterona, se producen en el ovario.
El ovario también es una glándula. La trompa de falopio es solo el lugar de paso del óvulo. No hay hormonas producidas por las trompas. La trompa de falopio lo único que hace es llevar el óvulo desde el ovario hasta el útero. El útero tampoco produce ninguna hormona, sino más bien es un lugar de implantación. ¿Sí? Se produce la implantación, se produce fecundación, se produce la implantación del ovocito o un ovocito. ¿Sí? Y la vagina es solo un órgano elástico de copulación. Todos estos órganos sufren cambios durante esos 28 días. Y esos cambios son inducidos por las hormonas. O sea que tenemos un ciclo ovárico, un ciclo para la trompa, un ciclo para el útero y un ciclo para la vagina. Todos cambian durante esos 28 días. Entonces, la diapositiva 11, yo la puse ahí en el hipotálamo, produce la GnRH. Y la hipófisis produce la LH y la FSH. Las dos actúan tanto en hombres como en mujeres. Tenemos ahí en la diapositiva 12 todos los componentes del sistema reproductor femenino y sus funciones. Ovulación es la maduración y la liberación del óvulo. Cada concepto de esto que le voy a decir tiene que quedar claro. Su ovulación es la maduración y la liberación del óvulo que se produce en el día 14. Fertilización es cuando se fusionan el óvulo y el espermatozoide y se fertilizan, digamos. Implantación es cuando ya una vez que se ha fertilizado se implanta en el útero. ¿Eso está acá, profe? ¿Sí? Claro. Menarca es la primera menstruación en la adolescencia. La menarca es la primera menstruación a los 12, 13 años, 11. Menstruación, ¿qué es menstruación? ¿Qué cosa? Menstruación. Profe, ¿en qué El diapositiva sangrado. está? ¿Qué? No la encuentro. ¿En qué diapositiva está? ¿Era 12? La implantación y eso. No, implantación no está. Está ¿Tiene uno. implantación? Igual te lo vamos a ver en embarazo. Cuando el óvulo no es fecundado, eso se libera y se forma de sangre, ¿verdad? No, la menstruación es el sangrado del útero, digamos. ¿Sí? El sangrado del endometrio que se ya no vamos a ver, pero la menstruación es el sangrado del útero. ¿Sí? Como el útero es un órgano abierto, ¿sí? Porque después se continúa la vagina, entonces se sangra, cae todo el material por la vagina. Entonces, menarca es la primera menstruación. La menstruación es un sangrado que ocurre en los primeros días del ciclo femenino. El sangrado del útero. No el sangrado del ovario, ni el sangrado de la trompa, ni el sangrado de la arteria aorta, no, el sangrado del útero, ¿entienden? Sí, bueno, pero yo les voy a preguntar esto y voy a hacer una encuesta de quién ha contestado bien. Y las mujeres son las que peor contestan. ¿En serio? Yo le pongo menstruación en el sangrado del útero y me ponen de la arteria aorta. Menarca, entonces está en la diapositiva 13 y entonces el ciclo reproductor femenino está regulado por 4 hormonas: la LH, la FSH, el estrógeno y la progesterona. LH y FSH la produce la adenomhipófisis, o sea aquí arriba, y estrógeno y progesterona en el ovario. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por el ciclo ovárico. El ciclo femenino tiene, y vuelvo a repetir, 28 días. En esos 28 días sufren cambios todos los órganos: el ovario, las trompas, el útero y la vagina, todos sufren cambios. ¿Y cuál es la finalidad de ese ciclo?
Claro. alimentar La reproducción. ¿Dónde está la hoja para poner la asistencia? ¿Ustedes no hicieron? Bueno, entonces, cuando nacen, Es que lo estoy esperando yo también. ¿Qué tenemos que ¿quién hacer? también se va? Sí. ¿Qué dificultad? Y entonces cuando las niñas nacen, tienen ya su ovocito. Ovocito es el óvulo inmaduro. Dentro de esa es la célula más grande del cuerpo, el ovocito. Y en el núcleo, dentro de ese núcleo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hay dentro del núcleo de cada célula? Sí, el ADN. Y el ADN está repartido en los cromosomas. Cada célula del cuerpo tiene 46 cromosomas. En el óvulo y el espermatozoide tienen la mitad de esa carga de esos cromosomas. O sea, tienen 23. pero aporta el X. El hombre Y. Claro, tenemos 22 cromosomas, 22 cromosomas comunes y un cromosoma sexual sería, que le da el sexo al bebé que se está desarrollando. Entonces, cuando nacen, bueno, entonces ¿cómo está formado el ovocito? Tenemos un núcleo que tiene la mitad de la cantidad de cromosomas. Tiene un citoplasma y una membrana nuclear como cualquier célula. ¿Sí? Entonces, para que madure ese ovocito, ya estamos hablando de la adolescencia, y estamos hablando de que ese ovocito está en dónde, en qué órgano, en el ovario, exactamente. Bien, vamos siguiendo. Ese ovario está lleno de millones de esos ovocitos. En la adolescencia estos ovocitos van a comenzar a madurar. Después de la menarca comienzan a madurar esos ovocitos. Entonces, ¿cómo maduran? Necesitamos de la LH y de la FSH de arriba de la hipófisis, ¿sí? Principalmente de la FSH. Estamos hablando del día 0 al día 14 y estamos hablando del ovario. Entonces, del día 0 al 14, la FSH, folículo estimulante del folículo, quiere decir que estimula el folículo ovárico. Entonces, el folículo ovárico es el ovocito rodeado de las células del ovario. Y esas células se llaman células foliculares. Entonces se va a formar un folículo. Mientras el óvulo madura se va formando un folículo. El folículo es nada más que el ovocito rodeado de células foliculares del ovario. La FSH actúa sobre esas células foliculares y hace que se vayan agrupando alrededor del ovocito. Se agrupan, se cambian de forma, ¿sí? Se hacen cúbicas, van creciendo y empiezan a producir estrógenos. ¿Sí? Entonces las células foliculares cambian de forma, se hacen grandes, se hacen cúbicas, se agrupan alrededor del ovocito y forman lo que se llama un folículo y empiezan a producir estrógenos. Estoy hablando siempre del día 1 al 14 del ciclo. Entonces del día 1 al 14 ya tengo dos hormonas que actúan. La folícula estimulante de arriba del hipófisis y el estrógeno que comienza a aumentar su secreción por las células foliculares. Las células foliculares, como van cambiando de forma, después se llaman células granulosas o células de la teca. Ya lo pueden encontrar en un libro con ese nombre. Pero son todas las células que rodean el ovocito. El ovocito va madurando también, si va aumentando su tamaño. Esas células van ubicándose alrededor y van secretando un líquido dentro de ese folículo. Creo que en la diapositiva 15, no, la 16 está. Tenemos las células de la granulosa, que son las células foliculares que rodean el ovocito. Entonces eso va aumentando de tamaño. Desde el día 1 al 14 va aumentando de tamaño. Y varios ovocitos, se van formando varios folículos. Varios folículos van madurando al mismo tiempo.
Entonces, crece de tamaño y las células foliculares comienzan a producir un líquido dentro de ese folículo. Ese líquido, al llegar al día 14, eso se llama folículo de Graf, que es el último estadio. Al llegar al día 14 es tanta la presión que tiene ese líquido adentro que hace producción sobre la pared del ovario. Y entonces la pared del ovario se rompe el folículo y se libera el óvulo maduro. Y eso es en el día 14 del ciclo. Y eso es lo que se conoce como ovulación. ¿Entienden? Pero solo un folículo, solo un óvulo es liberado. Los otros folículos se van a degenerar. Entonces varios comienzan a madurar desde el día 1 al 14, pero solo uno sale del ovario. Una vez que sale del ovario, las fibras de la trompa lo captan y lo ingresan a la trompa de falopio. Entonces, puede ocurrir que salgan dos óvulos de cada ovario, o puede salir solo uno de un solo ovario. Pero solo uno de cada ovario sale. ¿Está? ¿Entienden? Entonces, y vuelvo a repetir, después de la menarca empiezan a madurar los ovocitos. Empiezan a madurar para que los ovocitos se quieren convertir en el óvulo. Para convertirse el ovocito en óvulo, sufre cambios, crece de tamaño, acumula sustancias de depósito, porque esa célula se va preparando para ser fecundada por el espermatozoide. Entonces va madurando, va creciendo y va sufriendo cambios moleculares en su interior. Pero no lo hace solo, lo hace acompañado de las células del folículo del ovario. Entonces se rodea de esas células van cambiando también de forma, van creciendo, se hacen cúbicas, comienzan a producir estrógeno. Todo esto el estrógeno se produce a partir del colesterol. Entonces comienza a producirse estrógeno y el estrógeno mismo hace que vayan, el estrógeno a su vez las estimula a ellas mismas para que vayan madurando y vayan produciendo ese líquido, el líquido que se acumula en el centro lo que hace es hacer presión, hacerlo grande al folículo para que pueda hacer producción sobre la pared del ovario y pueda ser liberado del ovario. Y para eso se secreta ese líquido. Porque cada folículo tiene el folículo más grande, va a ser el folículo que pueda liberar su óvulo del ovario. Entonces, ¿qué pasa con los otros? Y eso se produce en el día 14. O sea que del día 1 al 14 madura el óvulo, madura el ovocito a óvulo. Las células foliculares se convierten en células granulosas, a células de la teca y van produciendo estrógeno. Entonces, en el día 14 se produce la ovulación. Y el estrógeno, desde el día 14 al 21, desde el día 14 al 28, va a empezar a decaer. Los folículos que maduraron y que no se ha producido la ovulación se quedan dentro del ovario y forman lo que se llama cuerpo lúteo. O sea, empiezan a degenerarse. ¿Sí? Empiezan a atrofiarse, o sea, ya no sirven más. Y los óvulos que han quedado ahí adentro también se atrofian y ya no sirven. ¿Sí? Porque una vez que ha madurado y no ha ovulado, esos óvulos se degeneran. Pero cuando está maduro sale del ovario, ¿y dónde se genera eso? O sea, se disuelve. El óvulo maduro es captado por las fibras de las trompas de falopio, que son como los dedos que tiene la trompa, digámoslo. Ese óvulo sale al intersticio, que sería el abdomen, sería el abdomen, digamos, tiene un nombre, el peritoneo, no sé qué es por ahí. Si se libera, digamos, a la nada, si se libera a la zona del abdomen, donde no hay nada, ¿okay? Entonces las trompas de falopio que se mueven como dedos lo captan y lo ingresan a la trompa de falopio. Si ese óvulo queda ahí sin ser ingresado a la trompa de falopio, también se degenera. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo de vida tiene? El óvulo, una vez que ingresa a la trompa de falopio,
las trompas de falopio los van llevando hacia el útero. Y ahí el óvulo está vivo desde el día 14, como 4 días. En ese momento, en ese tiempo es viable, digamos. Si se encuentra en ese momento con el espermatozoide se produce fecundación. Si no se fecunda, cae, digamos. Bien, entonces, del día 0 al día, del 1 al 14, están involucrados la folícula estimulante y el estrógeno. La folícula estimulante de la hipófisis y el estrógeno del ovario. ¿Cuál es la función del estrógeno? Producir que vaya madurando el óvulo. El ovocito se convierta en óvulo. Entonces, el óvulo, ¿sigo o la están mareando? No funciona. Después de, profe, del 1 al 14 participa el FSH o el estrógeno. Sí. Después se produce la ovulación en el día 14. Y del día 14 al día 28, el estrógeno decae, la FSH decae, y viene en realidad la que produce también la ovulación es el pico de LH, que es el luteinizante. La LH actúa en la... La LH de la hipófisis. Digamos, en la hipófisis, la FSH y la LH empiezan a aumentar del día 1 al 14. Pero la FSH es la que hace que el óvulo madure. Y la LH aumenta en menor medida y de repente el día 14 hace un pico, digamos, se eleva mucho. Entonces, ¿qué pasa? Se eleva la temperatura de la mujer, se producen cambios y ahí se produce la ovulación. O sea, el pico de LH es lo que hace que se produzca la ovulación también. Sumado a que ya venía madurando el óvulo y el folículo y todo eso. Después vemos un resumen donde están las gráficas, todo eso. Y cuando ingresa en menopausia, ese ciclo se va cortando como es. Bueno, ya te digo muy bien. La menopausia es cuando ya no hay más óvulo. Cada ciclo, a un solo óvulo, o sea, varios folículos maduran, pero solo uno llega a la ovulación y los otros se pierden. Entonces, durante la vida frágil de la mujer se pierden un montón de óvulos. Y cuando llega a la menopausia ya no hay más óvulos para madurar, entonces caen todas las hormonas y se retiran todo este ciclo. Entonces el ciclo ovárico, estamos en el ciclo ovárico. Después de que se produce la ovulación del día 14 al 21, las células que quedaron en el ovario, las células granulosas, las células lactecosas, las células foliculares, forman lo que se llama el cuerpo lúteo. O sea que esas células del cuerpo lúteo son las que producen la progesterona. O sea que las células que antes producían estrógeno ahora van a producir progesterona. Se llama cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que tiene un color así amarillento por la acumulación de hormonas y sustancias que tiene. Eso vendría a ser... Desde el día 14 al 28. ¿Pero vendría a ser ya la degeneración del óvulo o nada? No, el óvulo ya se ha ido. Estamos hablando de lo que pasa dentro del ovario. Dentro del ovario, el único que sale es el óvulo. Las células foliculares se quedan. Bueno. El óvulo se ha ido a las trompas. ¿Qué pasa dentro del ovario? Las células los folículos que habían madurado empiezan a atrofiarse. Y las células folliculares que quedaron, que no acompañan el óvulo, sino que se quedan ahí,
empiezan a producir progesterona y forman lo que se llama el cuerpo lúteo. O sea que el cuerpo lúteo es el folículo, pero ya no está con el óvulo. El óvulo ya se ha ido. Y comienzan a producir la progesterona. Porque la progesterona lo que hace es mantener vivo ese óvulo que se ha ido a las trompas y comienza a preparar al útero para la implantación. Eso es lo que recubre alrededor de la... El endometrio es lo que recubre el útero. No, la progesterona es cuando ya está implantado el bebé, es digamos, las paredes del... Cuando ya está implantado el bebé, la progesterona es la que induce la anidación en el endometrio, digamos, en los primeros días, si hubiera fecundación. Entonces la progesterona mantiene el embarazo en los primeros días. Pero después ya comienza a producirse otra hormona que vamos a ver después. Profe, ¿usted nos va a dar así como un resumen, algo así de cómo es que se produce todo el tema del ciclo? Sí, acá está en la ¿O 20. solo es eso con la diapositiva? Aquí está en la diapositiva 20. Tenés ahí el ciclo del ovario, la temperatura corporal. Eso es todo lo que ustedes necesitan saber que sepamos. Sí, y lo tienen que saber para su vida, no solo para mí. Yo ya no quiero saber nada. Tengo 2 hijos, ya no quiero saber nada. No, porque la menopausia no es así como tan buena que digamos. Bueno, a ver. Estamos en la progesterona, en la diapositiva 19. Ustedes ven ahí entonces el ovario, ¿sí? Todo los folículos que han madurado, se ha producido la ovulación, ven que ahí el óvulo está afuera y no está ya dentro del ovario. Lo que queda, las células que quedan dentro del ovario, forman lo que se llama el cuerpo lúteo, que es amarillo, ¿lo ven? ¿O no lo ven? Sí. En la 19. Ah, la 20. La 20. Lo amarillo que queda ahí es el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo produce la progesterona. Entonces la progesterona se produce del día 14 al 28. Bueno. En el laboratorio se miden la LH, la FSH, la prolactina, el estrógeno y la progesterona. Bueno, como les dije, hay un ciclo donde predomina siempre una sobre la otra. El estrógeno predomina sobre la progesterona del día 1 al 14. La progesterona predomina sobre el estrógeno del 14 al 28. Entonces, ¿todas las hormonas yo las puedo medir en cualquier etapa del ciclo? No, entonces, ¿qué indicaciones tengo que darle a la señora que se va a hacer? Y si no sabe si no sigue su ciclo, digamos, no sabe cuál es su ciclo. Bueno, si no está con el ciclo, si no lleva un control, en el momento que le venga la menstruación, es el día 1 del ciclo. La menstruación es el día 1 del ciclo. Ella tiene que venir del día 1 al 5 para sacarse sangre. Y ahí medimos LH, FSH y estrógeno. Luego tiene que volver el día 21, donde es el día 21, o sea, medimos la progesterona. O sea que tiene que sacarse 2 veces sangre. El estrógeno lo medimos del día 1 al 5 del ciclo. O sea que si no sabe usted cuándo le va a venir la menstruación, bueno, cuando le venga, a partir de ahora, no sé qué día, viene ese día o viene el día siguiente, se saca sangre. Y de ahí tiene que volver el día 21 de su ciclo para sacarse la progesterona. Bueno, para sacarse sangre de nuevo y medir la progesterona. ¿Estamos? Y eso ahí me depende, la regularidad o la irregularidad. Y depende de cada mujer, y depende del estilo de vida de cada mujer, de la carga genética que tenga, etc. De la edad
sobre las hormonas. Cuando ya están muy excitados, ustedes